Pocas historias en la Biblia están tan llenas de acción, giros inesperados y milagros como la trayectoria del profeta Elías. Un hombre que desafió reyes, enfrentó multitudes y vio lo sobrenatural ocurrir ante sus propios ojos. Pero curiosamente, su viaje no solo estuvo marcado por triunfos, también experimentó inseguridad, miedo y agotamiento. Y esto nos enseña una verdad poderosa: incluso los gigantes de la fe enfrentan crisis, pero lo que los diferencia es cómo responden a ellas. Ahora, imagina vivir en una época donde la idolatría dominaba y la verdad parecía olvidada. Elías no solo sobrevivió, fue un instrumento de transformación. Desde anunciar una sequía devastadora hasta ser llevado al cielo en un torbellino, cada momento de su vida tiene algo que enseñarnos. ¿Quieres descubrir cómo un hombre común logró desafiar imperios y realizar hechos espectaculares? Entonces quédate hasta el final de este vídeo, porque esta historia puede cambiar la forma en que ves tu fe. Y si te gusta este tipo de contenido, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte nada. ¡Vamos allá! Elías anuncia la sequía. El profeta Elías aparece como una voz firme en medio de una nación que se había alejado de las verdades divinas. Frente al rey Acab, declara sin dudar que una sequía devastadora cubrirá la tierra y solo terminará cuando Dios lo ordene. Imagina la escena: un hombre sencillo, pero lleno de autoridad, confrontando a un rey poderoso y a un pueblo que confiaba en ídolos. Elías no estaba ahí para agradar o negociar, hablaba con convicción porque sabía que la palabra del Señor no falla. Mientras Israel sufría los efectos de la sequía, Elías se refugió en el arroyo de Kerit, un lugar poco probable para sobrevivir, pero donde Dios proveía todo lo que necesitaba. Los cuervos le llevaban pan y carne cada día, un detalle casi absurdo, pero que refuerza el punto esencial: quien confía en el Altísimo nunca será desamparado. ¿Te imaginas? Incluso en el desierto de la vida, donde todo parece escaso, la provisión puede venir de las fuentes más inesperadas. Pero Elías no se quedaría ahí para siempre. Había más por venir. Milagro de la harina y el aceite. Con la sequía azotando la tierra, Elías es guiado a Sarepta, donde encuentra a una viuda a punto de preparar su última comida con la poca harina y aceite que le quedaban. La escena es intensa: una madre resignada ante el hambre, sin esperanza de un futuro mejor. Pero Elías, con la firmeza de quien conoce las verdades divinas, la desafía a un acto de fe: hacerle pan a él primero. Extraño. Tal vez, pero el milagro no ocurre sin obediencia. Y ahí, en lo improbable, sucedió lo extraordinario. La harina no se acabó, el aceite no se secó y la viuda y su hijo continuaron alimentándose día tras día. Imagina a alguien con la despensa siempre llena, sin necesidad de correr al mercado o temer la escasez. Este milagro no se trataba solo de comida, sino de confianza. Y una vez más, Elías fue testigo de que cuando Dios promete, Él cumple. Pero la historia de esta viuda estaba lejos de terminar. Resurrección del hijo de la viuda. Todo parecía resuelto hasta que lo inesperado sucedió: el hijo de la viuda enfermó y murió. Desesperación, dolor, rabia. Después de todo, ¿qué sentido tenía ser sostenida por Dios y perder a su propio hijo? El luto ahogaba a la mujer, y se volvió contra Elías. Pero él no se inmutó. Subió al cuarto donde yacía el niño y hizo algo que muchos considerarían imposible: clamó al Señor con insistencia. Y entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre la visión de esa familia: el niño volvió a la vida. Imagina estar en el lugar de esa madre, ver la muerte llevarse a su hijo y, en el instante siguiente, sostenerlo en sus brazos nuevamente. Este milagro no solo trataba de una resurrección física, sino de renovar la fe cuando todo parece perdido. Si la viuda aún tenía dudas sobre las verdades anunciadas por Elías, ahora no le quedaba ninguna. Pero el profeta aún tenía una gran misión por delante. Desafío a los profetas de Baal. El enfrentamiento en el Monte Carmelo fue un punto de inflexión. De un lado, Elías, solo, sostenido por la fe. Del otro, 450 profetas de Baal, confiados en el poder de su Dios. El desafío era claro: que el verdadero Dios respondiera con fuego. Los falsos profetas clamaron, gritaron, se cortaron, pero no obtuvieron respuesta. Elías, con un toque de ironía, hasta los provocó: griten más fuerte. Tal vez Baal esté durmiendo. Entonces, llegó su turno. Reconstruyó el altar, empapó el sacrificio con agua, como si quisiera dejar claro que no había trucos, y oró. Y en ese instante, fuego descendió del cielo, consumiéndolo todo. El pueblo entendió: el Dios de Israel era real, poderoso y digno de adoración. El silencio de Baal y la respuesta inmediata del Señor demostraban quién estaba realmente en control. Pero si la sequía aún castigaba la tierra,
¿Qué sucedería después? La lluvia regresa a Israel. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías sabía que algo más debía ocurrir. La tierra estaba reseca, el pueblo necesitaba una restauración completa. Entonces, subió a la cima del monte y comenzó a orar por lluvia. Una vez, 2 veces, 7 veces, hasta que su siervo vio una pequeña nube en el horizonte. Cualquiera que la mirara podría pensar, eso no es nada. Pero Elías sabía que era el comienzo de algo grande. Y no pasó mucho tiempo antes de que esa pequeña nube se convirtiera en una tormenta torrencial. La sequía que parecía interminable finalmente llegó a su fin. La lección era clara, la perseverancia en la fe produce resultados. ¿Cuántas veces desistimos porque aún no vemos el milagro? Elías no solo creyó, insistió hasta ver la respuesta. Pero esta no sería la última vez que enfrentaría dificultades. Elías huye de Jezabel. Jezabel, furiosa por la humillación de los profetas de Baal, jura matar a Elías. Él, que acababa de presenciar el poder de Dios, ahora se siente abrumado por el miedo y huye al desierto. Y allí, exhausto y deprimido, pide la muerte. Sí, incluso los grandes hombres de Dios se enfrentan crisis. A veces, después de una gran victoria, viene el agotamiento, la duda, el cansancio. Elías lo vivió en carne propia. Pero Dios no lo dejó perecer. Mientras dormía, un ángel apareció con pan y agua, fortaleciéndolo para continuar. El mensaje era claro, aún había un propósito para él. ¿Cuántas veces sentimos que llegamos al final del camino, listos para rendirnos? Pero si Elías, el gran profeta, fue renovado en el desierto, imagina lo que Dios puede hacer con aquellos que siguen adelante. Y su viaje aún no había terminado. Dios habla a Elías. Refugiado en el monte Horeb, Elías esperaba una respuesta de Dios. Y entonces vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en él. Luego, un terremoto, pero Dios no estaba allí. Después, un fuego, y aún así, silencio. Hasta que sopló una brisa suave, y fue allí donde el Señor se manifestó. Elías aprendió una verdad profunda: Dios no siempre se revela en el estruendo, sino en la quietud. ¿Cuántas veces buscamos respuestas en eventos grandiosos, esperando señales espectaculares? Pero Dios puede estar hablándonos en lo pequeño, en lo cotidiano. Y en ese momento, le dio a Elías una nueva misión: ungir reyes y preparar a su sucesor. Era hora de entrenar a la próxima generación, porque la lucha continuaría. La conspiración de Jezabel contra Nabot. Mientras Elías cumplía su misión, Acab y Jezabel tramaban más injusticias. Cobraron ambición por la viña de Nabot, y al no poder obtenerla de manera justa, inventaron una acusación falsa que resultó en su muerte. Jezabel manipulaba, mentía y eliminaba cualquier obstáculo a su deseo de poder. Pero Elías no se quedaría en silencio. Confrontó a Acab con un juicio divino. El castigo vendría. Elías no temía oponerse a la maldad, incluso ante los reyes. Y esta es una lección que nunca caduca. ¿Cuántas veces vemos injusticias y elegimos el silencio? Pero la historia aún tenía giros inesperados. Elías es llevado al cielo. El momento final llegó. Elías y Eliseo caminaron juntos hasta que un torbellino y un carro de fuego los separaron. En un abrir y cerrar de ojos, Elías fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Imagínate la escena. Eliseo, atónito, toma el manto dejado atrás y se da cuenta de que el espíritu del maestro ahora reposa sobre él. Y así, la misión continuaba. Elías partió, pero su influencia permaneció viva. La historia de este profeta no trata solo de milagros y desafíos, sino de la transmisión de un legado. Y ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Y ahora? ¿Qué harás con este conocimiento? La historia del profeta Elías no es solo un relato antiguo, es un reflejo de nuestras propias luchas. ¿Cuántas veces nos sentimos desafiados, como en el Monte Carmelo? ¿O agotados, como en el desierto? ¿O incluso en la necesidad de un milagro, como la viuda de Sarepta? La gran pregunta no es si enfrentaremos dificultades, sino cómo reaccionaremos ante ellas. Elías nos mostró que la fe no es solo esperar, sino también actuar, confiar y persistir, incluso cuando todo parece ir en contra. Ahora te pregunto, ¿qué harás con todo esto? ¿Seguirás esperando señales grandiosas o comenzarás a ver a Dios en los pequeños detalles? ¿Estás listo para confiar en la provisión, mantenerte firme en los desafíos y vivir con propósito? Si esta historia te ha hablado, comparte en los comentarios qué parte te impactó más. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre estas poderosas verdades. Hasta el próximo vídeo.